Popeye ha sido acusado de mentiroso por sus enemigos, los desmentimos con pruebas en el video de link, ver descripción. La vida y final de Carlos Castaño. Otra de las historias de sangre de la mafia que he vivido fuertemente es la de Carlos Castaño Gil. ¿Quién es Carlos Castaño Gil? Es el hermano menor del clan Castaño, son Fidel Castaño Gil, que era el mayor y era el jefe, Vicente Castaño Gil, que era otro de los hermanos mayores también, pues no era el jefe era Fidel, y Carlos Castaño. Ellos son hijos de la violencia de un pueblito cerca de Medellín, más o menos, ni tan cerca, como 4 o 5 horas, Amalfi. Este es un pueblo montañoso rodeado de guerrilla y gente muy brava. El padre de los Castaños fue secuestrado en otra zona, no en Amalfi, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Ya Fidel Castaño Gil pues había incursionado en los negocios de cantina, en los negocios de prostitución, en el negocio del oro, en el negocio de la ganadería, y no había logrado hacer fortuna. Se metió en el narcotráfico y se convirtió en un gran narcotraficante. Y ya metido en el narcotráfico, pero no ayudaba a su familia de una forma rara, supremamente rara. Su padre fue secuestrado en un municipio que se llama, aquí muy guerrillero, que se llama Segovia, que tenía una finca allí. El señor tenía su finca allí y allí fue secuestrado. Empezaron a negociar los hermanos Castaño con la guerrilla de la FARC y ellos pidieron $100.000, que para los años 70 era una fortuna. Ellos entregan los $100.000 y la FARC matan a don Antonio. Matan al padre de los Castaño y allí se empieza la guerra brutal en contra de las FARC. Le empiezan los hermanos Castaño y se convierten en ultraderecha. Fidel era el jefe, pero nunca ayudaba a Carlos. Carlos Castaño vivía en una mansión acá que se llama Montecasino, en Medellín, cerca de la avenida del Poblado, porque era la mansión de su hermano Fidel. Y nunca tenía nada, solamente utilizaba los automóviles de Fidel, pero él no tenía nada. Un día me dice, Pope, yo no tengo nada. Y le dije, pues venga, trabaje con el patrón. Entonces le dijimos al patrón, y el patrón le caía muy bien él, porque era muy rápido, chiquitico, muy rápido, muy abierto. Y él entra como sicario al cartel de Medellín, pero el patrón le ve el talento y lo coloca a que le maneje las fuerzas militares y un grupo de detectives aquí que se llama el DAS, adscritos a la presidencia de la República, 8.000 detectives. Y Carlos empieza a manejarle todo esto, y ese era el verdadero tesoro del cartel de Medellín, las conexiones con el gobierno y con las fuerzas militares. Carlos empieza a manejar todo esto y se vuelve muy grande dentro del cartel de Medellín y muy grande dentro de las fuerzas militares, la policía y el DAS en Colombia. Pero Carlos no entra gratis acá. Ya Carlos, cuando entra al cartel de Medellín, ya había ido a los kibbutz de Israel y había sido entrenado en ultraderecha. Allí conoció un gran mercenario, Yair Klein. Es entrenado en inteligencia supremamente complicada de la Mossad, inteligencia israelí. Allí aprende una técnica letal, pero muy segura. Un hombre maquiavélico, un hombre con una mente poderosísima, entrenada por los israelitas. Carlos Castaño Gil trabajó para el cartel de Medellín, después fue nuestro enemigo porque él nos traicionó a nosotros, el patrón de nosotros y a nosotros, y funda los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. A todos los que nosotros perseguíamos se unieron y vinieron contra nosotros. Carlos Castaño era un hombre muy inteligente. Carlos Castaño logra crear las Autodefensas Unidas de Colombia, porque Carlos Castaño llega a ser jefe de Cadaví, de José Alberto Cadaví, crea las Autodefensas Unidas de Colombia y se vuelve un hombre muy poderoso, tiene 50.000 hombres en armas, toma el control del narcotráfico, toma el control en Colombia hay 2 mares, la salida de 2 mares, Pacífico y Atlántico, toma el control de esto y hace una cosa estratégica. Pablo Emilio Escobar Gaviria traía la pasta de cocaína de Perú, Bolivia y Ecuador para procesar la cocaína aquí en Colombia, y se traían la acetona y el éter, los líquidos con que se procesaba la pasta de cocaína para cristalizarla y convertirla en cocaína, la traía de Alemania y de Estados Unidos. Y Carlos Castaño Gil trae las semillas de matas de cocaína y siembran a Colombia en complicidad con la CIA, la DEA y el gobierno colombiano, el ejército colombiano, siembran a Colombia de matas de coca. Hoy en día Colombia está totalmente sembrada de matas de coca, que es la desgracia para Colombia y para la Gran República de México. Carlos Castaño Gil se llena de muchísimo dinero, muchísimo poder, y el poder lo enloquece. Pero Carlos Castaño Gil no era Pablo Escobar, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria tumba la extradición junto con nosotros el 19 de junio de 1991. Y al morir Pablo Emilio Escobar Gaviria, que lo ayudó a matar Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño Gil, al morir Pablo Escobar Gaviria el 2 de diciembre de 1993, Fidel Castaño empieza a cortar todas las conexiones de la mafia
Y Carlos Castaño Gil mata a los 27 días de muerto Pablo Emilio Escobar Gaviria a su hermano Fidel Castaño Gil. Lo mata en una operación encubierta y para decir que fue la guerrilla. Allí muere Fidel y Carlos Castaño Gil toma todo el poder del paramilitarismo. Allí entra a ayudar a su hermano Vicente Castaño Gil. Y Vicente toma el narcotráfico, que era más inteligente para el tráfico de drogas, porque Carlos se vende como un militar y que no sé qué, y que odia el narcotráfico, pero no, bueno, es un cuento chimbo. Ya Carlos Castaño ya tiene 50.000 hombres, tiene muchísimo poder, ve que la guerra es dura, porque él no es Pablo Escobar, y los norteamericanos, el gobierno colombiano, en el año 97 reimplantan la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. En el año 2004, Carlos Castaño Gil entra en una negociación con el Estado, porque ya quería estudiar, quería ir a la ciudad, quería disfrutar de su gran fortuna. Pero no era Pablo Escobar, no había tumbado la extradición. Y como él era el único hombre de Pablo Escobar ahí dentro de los paramilitares que estaban haciendo la paz con el gobierno, él piensa en traicionar a todos sus comandantes, a toda la gente que eran los grandes jefes de estos 50.000 hombres, porque eran hombres muy poderosos. Y ellos ya sabían que Carlos había matado a Fidel y lo llevan entre ceja y ceja. Lo detectan y en complicidad de su hermano Vicente Castaño Gil, muere Carlos Castaño Gil, lo ejecutan en el año 2006. En una operación envolvente, lo ejecutan, él pelea, pero es ejecutado. Allí muere un gran asesino, un traidor, un hombre que mata a su propio hermano. Allí muere Carlos Castaño Gil, una mente poderosísima. Y la vida, ¿qué le hizo a Carlos Castaño Gil? A él la sangre no lo asustaba porque era guapo, era bandido. No le asustaba la guerra porque era guapo. Pues se enamoró de una hermosa monteriana. Montería es un departamento cerca donde él tenía la zona de operaciones paramilitar. La mujer era más bella que el mar, más bella que la libertad, una morena divina, joven, y ella un hombre de 30 y pico de años. Se enamora de ella, la mujer le dice, salte de esto. Él se iba a salir, él iba a ir a los Estados Unidos, iba a llevar una nueva vida, con muchísimo dinero se iba a estudiar, porque el hombre era rápido, era inteligente, y queda en embarazo, para la dicha de él, su hermosa monteriana. Ella queda en embarazo, y ahí es donde Dios le envió un castigo a Carlos Castaño Gil, que sí lo golpeó muy feo. Le nace una niña con un síndrome que llama el maullido del gato, que es un vegetal, la niña no se tiene, y por ahí cada hora hace... Y eso enloqueció a Carlos Castaño. Carlos Castaño se creía un coronel del ejército de la República de Colombia, y el gobierno, un gobierno corrupto que había acá y que era aliado, después lo traicionó a él, lo ponía a valer 1.000 millones de pesos, como si él fuera, el presidente decía que se sentía ofendido, que él no era un bandido. Todas estas cosas lo enloquecieron, entonces lo llevó a hacer un acuerdo con la DEA y con la CIA para irse a los Estados Unidos y traicionar a su gente. Ellos lo matan. Carlos Castaño Gil es asesinado por su propia gente, él siente la muerte, a él le caen a una parte donde él tenía el computador, donde estaba conectado a internet y donde tenía señal de wifi. Le caen allí, él se va y lo acorralan en la montaña, lo llevan a un campamento de los paramilitares, lo sientan en un taburete y allí lo ejecutan. Él siempre pidió hablar con su hermano, no lo dejan hablar con su hermano y es ejecutado Carlos Castaño Gil, asesino de asesinos, traidor de traidores, un hombre que tenía conexiones con la CIA, tenía conexiones con la DEA, tenía conexiones con la policía colombiana, con el ejército de Colombia, con el DAS y con el presidente de la República de Colombia. Yo tenía carnet del ejército. En ese momento llega Carlos Castaño Gil, saca un carnet y dice, teniente del ejército, esto es una operación del Estado, es una operación secreta, el tipo que es un guerrillero, vengo a rescatarlo a él. Entonces los agentes del DAI, la policía, no, pues lléveselo, comandante, mi teniente, lléveselo. Se lo lleva, lo monta en el carro y lo saca. Yo tenía carnet del ejército, entregado por la Brigada 11. Tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica. Tenía uniforme de la policía cívica, me acuerdo que era una camisa así como beige y un pantalón verde oliva, una camisa caqui como esta, de este color. Y se vuelve muy grande dentro del cartel de Medellín y muy grande dentro de la Fuerza Militar, la Policía y el DAS en Colombia. Carlos Castaño Gil, asesino de asesinos, traidor de traidores, un hombre que tenía conexiones con la CIA, tenía conexiones con la DEA, tenía conexiones con la Policía Colombiana, con el Ejército de Colombia, con el DAS y con el presidente de la República de Colombia. Vigencia. Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y con la policía, porque tenía 2 policías nombrados
por los comandantes de Policía de Córdoba, que eran activos y estaban conmigo, Camayo y Sáenz, y andaban con la Convivir, que tenía 15 hombres. Yo pedí que me aprobaran 15 pistolas, 15 subametralladoras Colt. Llámese Fabio, Arturo, como se llame. Vamos a llamarlo el suizo, por suicida. El suizo llega, un agente de la dentro del aeropuerto El Dorado le entrega una ametralladora Mini Ingram. ¿Por qué es importante la Mini Ingram? Porque las balas son pequeñitas. Dentro de los escoltas tenían gente infiltrada que sabían del homicidio, que iban a matar a su protegido. ¿De qué se trataba? En el momento que el suizo matara a José Antequera, el único agente de la escolta que sabía de la vuelta tenía que matar al suizo. Únete a nuestras redes y nuestro Telegram. Señor Jun Cairo, de la Vázquez, sí, señor. Identificado con cédula de ciudadanía número 71617. Ya. Amigo, ya, amigo. Ya va.